Vamos a orar. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por todo cuanto hemos podido hacer en esta mañana. Hemos estudiado tu palabra, Señor, el estudio de esta mañana. Gracias, Señor, por las oraciones, por las canciones, por los diezmos, las ofrendas, por todo cuanto hemos hecho, por la Santa Cena. Y te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a poder escuchar de manera reverente tu palabra y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas y que nosotros podamos entender, Señor, que tú cumples, Señor, con lo que tú prometes, que tú nos prometiste en el Antiguo Testamento a un Salvador y que luego vimos ese cumplimiento en el Nuevo Testamento, porque tú eres un Dios que cumple las cosas que tú prometes. En el nombre de Jesús. Amén. El silencio es algo terrible. Y cuando yo digo que el silencio es algo terrible, es cuando usted le pregunta a alguien o le dice algo a alguien y esa persona no le contesta porque no le conviene. Yo recuerdo que he hablado varias veces con el padre Abraham y le he dicho a Abraham, Abraham, ese pan está pequeño, pero Abraham no me hace caso. Yo prefiero que Abraham traiga 2 teleras y que por espacio, por lugar, como no era así que se hacía la Santa Cena, se sentaban en una mesa, en la mesa se sentaban, cogían el pan, se lo iban pasando, cada quien tomaba un pedazo de pan, sin levadura, que era un pan fuerte, la contextura de ese pan era un pan fuerte, cada quien tomaba un pedazo, los muy agalludos tomaban un pedazo bien grande, pero Abraham no me escucha. Abraham no me escucha, y eso es una especie de silencio, porque no le conviene el asunto, pero no me escucha. Lo interesante es que no me escucha. Y ahora en diciembre, que hay telera, ¿verdad? Yo imaginé que hoy nosotros veníamos con una funda de telera. El domingo en la Santa Cena, ¿verdad? Amén. Yo creo, hermano, que no hay nada más terrible que el silencio. Cuando usted le pregunta a alguien y ese alguien se queda callado, eso molesta. Molesta porque cuando tú preguntas algo, eso que tú preguntas es porque tú quieres escuchar una respuesta. Nosotros callamos porque o no queremos decir en torno a lo que se nos ha preguntado nada, o nos conviene quedarnos callados, o nosotros no sabemos qué decir. Si para nosotros un silencio de otra persona es algo molestoso, que tú preguntes y la gente guarde silencio, si eso es molestoso para nosotros, imagínese entonces un silencio de Dios. Que Dios guarde silencio es lo peor que puede pasarle a hombre alguno, es lo peor que puede pasarle a cualquier ser humano, que Dios guarde silencio. Y nosotros encontramos en las Escrituras, entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer libro, no el primer libro escrito en el Nuevo Testamento, porque el primero fue Marcos, pero el primero que tenemos en el orden que nosotros tenemos los libros del Nuevo Testamento, el último Malaquías, el primero Mateo, y entre ese lapso de tiempo, algunas Biblias tienen en el medio una página en blanco, que esa página en blanco lo que está representando es 400 años de silencio que Dios estuvo entre un periodo y otro. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio donde no hubo palabra profética, donde Dios no habló al pueblo, y este silencio es representado entonces con eso, o también es conocido, como algunos estudiosos le dicen, período intertestamentario. Por lo que ya dije que Dios
no habló durante 400 años al pueblo a través de ningún tipo de profeta. Ahora, cuando Dios rompe este silencio es roto con Juan el Bautista, y para ser un poco más específico, con el padre de Juan el Bautista, que es quien rompe el silencio porque se le aparece un ángel, y entonces ahí inicia todo el proceso y todo el periodo, el Nuevo Testamento inicia allí con Zacarías, el papá de Juan. Y vamos a ver primero una vida piadosa, que no es sinónimo de que todo saldrá bien. A veces la gente dice, no, tú eres cristiano, al cristiano todo le va bien, al cristiano no se enferma, el cristiano no tiene crisis, el cristiano no tiene problema económico, el cristiano no se deprime, al cristiano le va bien. Eso es ciencia ficción. La realidad es otra cosa. Lucas capítulo 1, versículo 5, vamos a estar leyendo algunos versículos. Ahora solo voy a leer 2 y luego seguimos leyendo más adelante. Dice en el Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando usted escucha eso, lo primero que a uno le llega a la mente, si Dios dice de esto, si la Biblia dice de esto, que eran irreprensibles, andaban conforme a todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, era esto una pareja ejemplar, eran justos delante de Dios, un hombre y una mujer temerosos del Señor, no tenían de qué avergonzarse. Zacarías era el sacerdote y es con quien inicia, como ya dije, la ruptura de lo que se conoce como periodo intertestamentario o periodo del silencio. Y mire lo interesante de esta parte. Lo interesante de esta parte es que después que terminan esos 400 años de silencio, que Dios no había hablado y Dios guardó silencio, entonces se le aparece un ángel enviado por Dios a Zacarías. Y un paréntesis aquí, porque nosotros en Occidente ponemos los nombres como combinen. Usted tiene un hijo, no sé, usted sabe lo que han tenido hijos, uno busca un nombre que combine, y que combine con el apellido de uno, con el del esposo y el de la esposa, y uno trata de buscar un nombre que sea bonito y que combine. Yo recuerdo que cuando yo estaba buscando el nombre primero de Dalia, le decíamos era la muchachita de yuca, ¿no? No sé si los muy allá saben. Pero ponerle de que muchachita de yuca Cordero, como que ella no me lo iba a agradecer. Pero buscándole luego el nombre también a Dariela no era Dariela que yo le iba a poner, porque yo estaba buscando un nombre que cuando le digan Carajita Cordero, que pegue. Y yo le iba a poner Daikiri. Y era Daikiri Cordero. No, como que no me que sonaba, pero era lo más cercano que yo tenía. Y me dice Miriela, pero eso es una bebida alcohólica, ¿cómo va a ser? ¿Qué? Y entonces me dañó Miriela el plan. Y tuve que seguir entonces buscando. Pero fíjense cómo uno pone los nombres que suenen bien, que sean bonito y que combinen con el apellido. Musaraña Cordero, yo pensé en un momento, pero como que no pegaba bien. Y uno lo va buscando así. Ahora yo no me imagino cómo es que los chinos ponen nombre, porque los chinos yo me imagino que tiran cualquier metal y va sonando pa, tu, pinta, y ya, así mismo le ponen a los muchachos como suene el metal. Pero en Israel, ponerle los nombres no era tan simple como nosotros los occidentales. El nombre indicaba el carácter y la personalidad del individuo, y cuando a una persona se le ponía un nombre, el significado de su nombre, eso era alrededor de eso que iba a girar esa persona. ¿Y por qué yo estoy diciendo eso? Bueno, porque le acabo de decir
que el primero, el que inicia la ruptura de ese silencio es Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Y qué significa el nombre de Zacarías? Significa Jehová se acordó. Oh, mire cómo Dios orquestó las cosas y cómo Dios orquesta las cosas y cómo Dios decreta la cosa, como decía Héctor ahorita. Mira, que cae en el mismo punto. Cómo Dios decreta la cosa y para que todas las cosas sucedan en el orden conforme a su voluntad. O sea, cuando el papá y la mamá de Zacarías le ponen el nombre de Zacarías, lo más lejos que ellos tenían era que él se iba a llamar Jehová se acordó, porque al final de los días de Zacarías Dios iba a obrar trayendo el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Decía entonces, a través del nombre de Zacarías, Dios estaba dando ciertos detalles de lo que iba a comenzar a suceder en este tiempo. Dios estaba accionando. Dios se acordó. Dios se había acordado de su pueblo, pero podemos malinterpretar esto cuando dice que Dios se acordó, porque no fue que a Dios se le olvidó. Dios no es como bueno, cuando a mí me dicen, mira, tú recuerdas que vamos mañana para... ¿Qué? Pero yo no recuerdo. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Dios no tiene problema de memoria como nosotros. Ese no es Dios. Es que lo que está diciendo el texto es que lo que Dios determinó para ese momento indicado iba a comenzar a ocurrir, y que Dios iba a comenzar a obrar lo que ya Él había determinado, lo que Él había decretado que sucedería para ese tiempo. Entonces iba a comenzar a suceder. Y esto allí es lo que nos está diciendo el texto. Y ese Dios se acordó. Es que Dios comenzó a accionar en el momento determinado por Él para hacer lo que Él ya había decretado. Eso es lo que el Señor siempre hace, obrar en su tiempo y obrar conforme a su misericordia y obrar conforme a su voluntad. Dios siempre está obrando, Dios siempre está haciendo, Dios siempre está ejecutando, siempre está haciendo su voluntad, siempre hará su voluntad, porque Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Dios es Dios. Y Dios está en control. Y Dios tiene un tiempo determinado para Dios hacer las cosas. Y cae el ejemplo que decía Sproul ahorita, del hecho de que Dios, si los ingenieros son organizados, ¿verdad? Sproul, si los ingenieros son organizados, imagínense cuánto más Dios. Entonces, si los ingenieros pueden determinar, colocar cada cosa en su lugar y planificarse, ¿cuánto más Dios? Dios tiene un tiempo determinado para cada cosa. Y su tiempo, el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, porque Dios no tiene tiempo. Nosotros queremos que Dios haga y resuelva las cosas en el tiempo que nosotros entendemos, pero el problema es que Dios ha determinado hacer las cosas en el momento oportuno que Él ha entendido que así sucederá. Nosotros decimos es ahora, Dios dice no. Primero tengo que enseñarte algo, porque si pasa por una prueba sin aprender lo que tienes que aprender de ella, entonces no valió la pena la prueba. Las pruebas valen la pena, las situaciones difíciles valen la pena cuando nosotros aprendemos de ella lo que nosotros tenemos que aprender. Las pruebas son entonces una especie de universidad para cada uno de los creyentes, donde tenemos que graduarnos. Como lo es el desierto, todo creyente está forjado a base de sangre, fuego y martillo. El Señor no está ajeno a lo que le sucede a sus hijos. El Señor está en control absoluto de todo lo que nos sucede. El Señor está ahí y el Señor está obrando. El sacerdote Zacarías, sacerdote aquí en Israel, y hay que decir que los sacerdotes estaban divididos ya a esta época, estaban divididos en 24 divisiones. Y durante todo el año, esas 24 divisiones se dividían el servicio en el templo. Y cada división
le tocaba prestar servicio en el templo 2 veces al año. Y a Zacarías le tocó porque, aunque le tocaba a su división, se echaba suerte. Porque cada división tenía muchos miembros y todos no podían ir a ejercer. Entonces se echaba suerte, se echó la suerte y le tocó a Zacarías. Ahora yo le pregunto a usted, se echó la suerte y por coincidencia le cayó a Zacarías. ¿Fue una coincidencia de que la suerte cayó sobre Zacarías? No, es que Dios tenía orquestado que eso iba a suceder en ese momento y Dios se valió de todo lo que había ahí para Dios hacer y obrar conforme a su voluntad. Zacarías era del linaje sacerdotal, al igual que su esposa, ambos eran del linaje sacerdotal, y eran ellos ahora los instrumentos que Dios tenía para Dios traer al último profeta llamado Juan. Ahora yo le pregunto, ¿significa eso que todo lo que ellos iban a hacer, o hacían o estaban haciendo, todo le iba a salir bien porque ellos eran los instrumentos que Dios iba a usar para traer a Juan? ¿Que las cosas serían fáciles para ellos? ¿Significa eso? Eso no, hermano. Eso no es lo que significa. Las cosas eran difíciles para ellos, sí, en algunos momentos. Ellos pasaban por alguna clase de situación como todos los mortales. Incluso ellos no podían tener hijos. Y esto de no poder tener hijos, junto con los demás problemas que le afectaban, era terrible para ellos. Una vida piadosa, entonces, no es sinónimo de que todo saldrá bien. Lo voy a decir de otra manera. El hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que todo va a salir bien. Y cuando digo que todo va a salir bien, ese salir bien es lo que nosotros entendemos que es bien, porque el bien no depende de lo que yo determino, sino de lo que ya Dios determinó que es el bien para mí, aunque yo no entienda que eso es bien para mí. No sé si entendieron el trabalengua. Cuando yo digo que las cosas me salen bien, es porque las cosas están saliendo como yo quiero que me salgan. Y cuando yo quiero que las cosas salgan como yo quiero que salgan, las cosas no están saliendo bien. Las cosas salen bien cuando a nosotros nos salen las cosas conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios ha determinado para nosotros, conforme a lo que dice su palabra, entonces las cosas están saliendo bien. Por eso que el éxito del cristiano no depende de lo que pueda conseguir, de lo que pueda obtener, de lo que se pueda granjear, sino que depende de cómo este cristiano pueda vivir una vida consagrada, una vida dedicada y una vida concentrada en la gloria de Dios. Ese es el éxito. El éxito de las iglesias no es que tengan 20,000 miembros. Y que puedan subir y decir, nosotros somos una iglesia de tantos miembros y nosotros podemos hacer esto y podemos hacer aquello y podemos... No, ese no es el éxito de una iglesia. El éxito de una iglesia es vivir vida consagrada, vivir vida que glorifiquen a Dios, vivir vida de acuerdo a las escrituras, ser ejemplo, ser carta leída y que la gloria de Dios sea visto a través de sus acciones. Eso es una iglesia exitosa. No una iglesia que tenga mucha gente. Yo no estoy diciendo que yo no quiero mucha gente. No es eso. Que vengan, si podemos tener muchos, que vengan muchos. Pero eso no es. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que sucedió con Job. Dios había dicho que Job era un hombre como piadoso, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todo le salió bien a Job por eso. Job padeció también. El hombre de Dios también enfrenta crisis. Hermano, el hombre de Dios también enfrenta crisis. Y Zacarías y su esposa eran dos hombres, dos creyentes que amaban a Dios, pero que también tenían sus pruebas, que también tenían sus crisis, sus dificultades. Y reitero, los hombres de Dios también tienen crisis. Versículo 7 de Lucas 1. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
no podían tener hijos. Esto era un problema. Ser estéril en Israel era sinónimo de que Dios no había aprobado el matrimonio de ellos. Era una desaprobación y eso generaba cierta burla, cierto bullying alrededor de ellos. Era mal visto socialmente el que no podía tener hijos en Israel. Y Dios no había aprobado su matrimonio. Imagínense con la carga con la que ellos dos vivieron durante tantos años. Imagínense lo que tenía que soportar esta mujer cada vez que salía a las calles, cuando iba quizás a buscar agua con otras mujeres. O yo pudiera decir, cuando las mujeres van a las plazas o van a los salones, pero en ese tiempo, bueno, en ese tiempo las plazas que habían eran los pozos de agua, que era donde se juntaban las mujeres a hablar y compartían y podían bochinchar un poquito y después iban a llevar su agua. Era donde se buscaba el agua. Era una especie de lugar público para las doncellas y para las mujeres casadas. Y el bullying que quizá tenía que atravesar esta mujer, porque no podía tener hijos. ¿Cómo es posible que tú siendo cristiano te pasa eso? ¿Cómo es posible que tú siendo cristiano puedas tener necesidad? ¿Cómo es posible que tú sirviendo a Dios puedas estar atravesando por situaciones difíciles? Como dicen la gente de la prosperidad, dicen, tú eres cristiano y como cristiano tú no puedes tener ningún tipo de problema económico. Si tú fueras cristiano no te pasaran cosas malas. Revísate. Porque al cristiano no le pasan cosas malas. Y eso es lo que me hace recordar nuevamente a Job. Cuando llegaron los amigos de Job fue eso lo que le dijeron. Sus amigos llegaron a acusarlo porque ellos no podían entender cómo un hombre que amaba a Dios, cómo un hombre dedicado a Dios pudiera estar siendo forjado a base de fuego y martillo. Cómo un hombre que ama a Dios puede estar pasando por situaciones difíciles. Ellos no podían entender esto. No podían entender que las crisis están diseñadas para que los hombres y las mujeres de Dios puedan fortalecerse y puedan madurar. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? El apóstol Pablo ora y dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, y 3 veces le he dicho al Señor, Señor, quita este aguijón de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Mi poder se perfecciona en medio de la dependencia que tú tienes hacia mí. Tú eres más fuerte en la medida en la que tú dependas más de Dios, y tú eres más débil en la medida en la que tú dependas de ti. Lo que te da la fortaleza es confiar, creer y depositar lo que tú eres en Cristo. La fortaleza del creyente entonces está en Dios, está en su relación con Cristo, no está en sí mismo. No está en sus logros, no está en sus méritos, no está en lo que él pudiera o lo que ha alcanzado, está basado en la gracia del Señor. En eso está basado el éxito, la fuerza y la madurez del creyente. Los hombres de Dios enfrentan crisis. Los hombres de Dios tienen luchas internas. Los hombres de Dios se deprimen. Los hombres de Dios también tienen que suplicar fuerza a su Dios, pero tienen y van a tener el socorro divino. Tienen y van a tener el socorro divino y la fortaleza divina que el Señor ha de darle a aquellos que creen en Él. Esa fuerza que se obtiene solo cuando se confía en el Señor y cuando se deposita en el Señor todo lo que nosotros somos. Su fuerza, la fuerza de nuestro Dios está a nuestra disposición, y nosotros debemos simplemente creer que el Señor ha de fortalecernos, que nos está fortaleciendo, de nosotros creer en su fortaleza, en su fuerza, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Zacarías y su esposa Elizabeth también tenían crisis, también tenían dificultades. La pareja que Dios escogió para romper el silencio también tenían crisis, también tenían dificultades. Estaban pasando por situaciones dolorosas.
estaban pasando por la situación de no poder tener un hijo, y esto era una afrenta terrible para un israelita. Versículo 8 de Lucas 1. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. El sacerdote estaba haciendo su trabajo sacerdotal, y allí recibe la visita de un ángel. A veces usted está en su casa y le llega una visita inoportuna, y depende quién sea y para lo que sea, a usted le da alegría, o usted dice, ay, yo que estoy tan complicado hoy, mira, fulano vino, fulana vino. A Zacarías lo está visitando un ángel. Pero Zacarías no está orando para que el Señor le envíe un ángel. No. Lo que pasa es que Zacarías está expuesto a la voluntad de Dios. Y cuando Zacarías ve al ángel, Zacarías se turba. Recuerden que hacía 400 años que no se hablaba de nada de esto, de que había aparecido un ángel, de que Dios había hablado por... No, 400 años hacía que esto no había sucedido. O sea que el tiempo de vida que tenía Zacarías no había escuchado nunca a ningún sacerdote decir que había pasado algo en el templo. Y él entonces tiene este encuentro. Cuando nosotros vemos en la Biblia encuentro con ángeles, no es algo ni proclamado por los hombres, y mucho menos los ángeles van a someterse a la voluntad de los hombres, sino que los ángeles que nosotros vemos son mensajeros del Señor que van y llegan a un lugar con determinado mensaje. Y lo primero que vemos es que Dios contesta a sus hijos sus oraciones. Volvamos al texto nuevamente, versículo 13. En adelante dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Se irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El problema de Zacarías era que Zacarías no había podido tener hijos. Y esta es la afrenta. Y fíjense que el ángel le dice, el Señor te ha contestado tus oraciones. Ellos eran dos ancianos y todavía ellos estaban orando por un hijo. Todavía la oración de Zacarías y Elizabeth era un hijo. Señor, concédenos poder concebir un hijo. Y el ángel, cuando el ángel habla con Zacarías, lo primero que le dice, Dios ha contestado tu oración. Tu esposa va a tener un hijo. Dios contesta la oración. Y no solamente que contesta la oración, que le da el nombre del niño. Ahora, ¿por qué Dios le da el nombre del niño? Porque Dios bien pudo haberle dicho, mira Zacarías, Elizabeth va a tener un hijo. Y ese niño va a ser, pero no es así. Dios le da el nombre y le pondrá Juan. ¿Por qué? ¿Qué significa Juan? Y recuerden que ya les dije que en Israel el significado del nombre giraba alrededor del carácter y la personalidad
del individuo. O sea que el hecho de que el ángel le diga se llamará Juan no era algo fortuito. ¿Qué significaba entonces el nombre de Juan? El nombre de Juan significaba Dios ha mostrado su gracia. Y lo que está conectando el periodo de gracia que ahora va a iniciar con el Mesías, que viene Juan delante del Mesías preparando el camino y el Mesías viene detrás de él. Fíjese cómo esto va a la par de lo que Dios había determinado hacer para ese tiempo. El ángel le dice que el niño será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y por eso es que luego nosotros vemos que cuando se encuentra María y Elizabeth, Elizabeth siente que el niño saltó dentro de él. Y el niño sintió al otro niño que está en el vientre de María, que es el Mesías. Pero no solamente le dice eso el ángel, le dice que este niño será usado por Dios para que el pueblo se vuelva a Dios y él vaya delante del Mesías allanando el camino. Será quien iba a ir delante. Pero el ángel, para llamar la atención de Zacarías, lo primero que le dice es: tu oración ha sido contestada. Yo no sé si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna oración que usted ha hecho al Señor, pero tengo que decirle que si la tiene, Dios contesta las oraciones de sus hijos. De hecho, nosotros encontramos en el Evangelio de Juan que nos dice que Dios no oye al pecador. Cuando no lo oye, no es que el pecador habla y Dios lo ve moneando la boca y no está escuchando la palabra, no es eso. Lo que está diciendo es que Dios no contesta las peticiones del pecador, pero si uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios oye. Entonces, Dios contesta las oraciones de sus hijos. ¿Cuál es el problema entonces? Que Dios contesta las oraciones de sus hijos conforme a su voluntad y conforme a su propósito. ¿Qué importa en la oración de los hijos de Dios? La voluntad de Dios y el propósito de Dios. Fíjese que el propósito de Dios era que Juan fuera el último de los profetas, que Juan tuviera delante de su hijo haciendo el trabajo, y entonces Dios escogió a Zacarías y a Elizabeth para esto, y Dios determinó darle un hijo a ellos dos en su vejez para que este hijo pudiera cumplir con el propósito de Dios. Cuando tú tengas una oración, pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios ha permitido que las cosas lleguen aquí? Hay una razón, porque Dios es un Dios de planes y de propósito, y Dios no actúa a lo loco ni a la ciega. Dios está llevando las cosas conforme a su voluntad. Y nosotros tenemos que entender que el Señor contesta nuestras oraciones, reitero, pero la contesta conforme a su voluntad. La oración es para nosotros ponernos a cuenta con Dios, o debería ser, para que Él nos muestre su voluntad y nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios de cualquier cosa que pedimos. No como a veces nosotros creemos que la oración es un amuleto de la suerte, que yo oro y las cosas suceden. La oración es una especie de varita mágica donde yo pido pan y automáticamente. No, eso no es la oración. La oración no es para yo someter a Dios a lo que yo quiero. La oración es para yo someterme a la voluntad de Dios en torno a cualquier situación que esté pasando. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 22. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Allí está el relato de la viuda que alimentó a Elías. Se murió el niño. Elías oró por el niño de la viuda. Dios escuchó a Elías. Elías tenía un poder extraordinario que podía hacer todo cuanto quería. Elías estaba tan cerca de Dios que todo lo que Elías determinara hacer iba a suceder. Elías tenía una fe tan grande que Elías solamente decía las cosas y sucedían por la fe que tenía Elías. Eso no era así. No era así. Era que Dios hacía
conforme a su voluntad y sigue haciendo conforme a su voluntad. Y en ese momento Dios usa a Elías como un instrumento para la gloria de su nombre. No miremos entonces a Elías, porque Elías lo único que hizo fue orar, y quien obró fue el Señor, y obró conforme a su voluntad. ¿Qué de especial tenía Elías? Nada. Era un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros. Lo especial no estaba en Elías, lo especial estaba en el Dios de Elías. Por eso, hermanos, cuando usted vaya a orar, entienda que debe ir convencido de que Dios puede hacer lo que Dios quiera hacer, que no hay límite para Dios, pero Dios va a hacer conforme a su voluntad. Y va a hacer lo que es conforme a su voluntad. Versículo 18 de Lucas 1. Dijo Zacarías al ángel. Oiga la preocupación de Zacarías. Él está orando, él y su esposa, para que Dios le dé un hijo. Ya están viejos. Me imagino que ya no podían subir escalera. Y si la subían eran agarrados, estaban viejitos ya. Estaban viejos ya, eran dos ancianos. Se le aparece un ángel en el templo y le dice que Zacarías, mira, tu esposa va a tener un hijo. Le va a llamar Juan. Y le describe lo que el niño va a hacer. Y mire la preocupación de Zacarías. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? O sea, ¿cómo esto va a suceder? Porque yo soy viejo. Y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué está diciendo Zacarías? Nosotros somos dos viejitos. Bebemos pastillas de la presión. Y ya nosotros tenemos todo tipo de pastillas que tenemos que beberla todo día, porque eso es lo que le pasa a los viejos. ¿O no es así? La naturaleza misma estaba en contra de Zacarías. O era por lo menos lo que él entendía. Todo indicaba que era imposible que Zacarías y su esposa pudieran tener un hijo por la edad que ellos tenían. Pero había olvidado Zacarías que para el Señor no hay nada imposible. Había olvidado Zacarías que para el Señor no hay nada imposible. No sabía Zacarías que Sara había dado a luz a los 90 años. Claro que lo sabía. ¿No sabía eso Zacarías? Claro que sí. Pero una cosa es cuando tú lees algo y otra cosa muy distinta es cuando tú tienes que vivirlo y aplicarlo. No es lo mismo tú aplicarle algo a Wilfredo para que él lo haga, a que cuando te toque a ti tú tienes que vivirlo y ser ejemplo y vivir para la gloria de Dios. No es lo mismo. Eso sonaba bonito cuando se decía Abraham y Sara, siendo dos ancianos, pero para él no sonaba tan bien. Yo sé que Sara, pero nosotros estamos viejos, nosotros no podemos tener hijos. Alguien, por favor, que se ponga de pie y vaya y le diga a Zacarías que para Dios no hay nada imposible. Zacarías parece que había olvidado y que estos 400 años de silencio habían opacado el hecho de que el pueblo de Israel tenía que saber que tenían a un Dios y era el Dios de lo imposible, que no hay nada imposible para su Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 26 y 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada imposible para el Señor. Él es el Dios de lo imposible. Él hace conforme a su voluntad. Él hace y nadie puede deshacer lo que Dios hace. Él es el fuerte y poderoso. Nada es imposible para nuestro Dios. Absolutamente nada. Él lo puede todo. Él lo comprende todo. Él lo controla todo. Él es el Dios que llama las cosas que no son como si fuese. Quien llamó la luz y la luz se apareció. Quien creó todo de la nada. Ese es nuestro Dios. El Dios eterno y soberano, el grandioso Dios del universo, el que lo puede todo, el quien no existe nada difícil para él, nada. Ese es el Señor. Y miremos los versículos que anteceden lo que leí de Jeremías. El versículo 16 dice:
Y después que di la carta de venta a Barú, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ello. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Y entonces en el versículo 26 y 27 que ya leí, dice, Dios contestándole lo que dice Jeremías, entonces dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? Es evidente, hermano, que nosotros tenemos a un Dios excelso, a un Dios poderoso, a un Dios eterno, a un Dios que tiene control de todas las cosas. Nosotros tenemos al Dios de lo imposible. Nosotros tenemos a un Dios que nada es imposible para Él. Zacarías está sorprendido porque ya él estaba viejo. Y le está diciendo el ángel que él va a tener un hijo. Zacarías, el Dios que hizo tu cuerpo y tus órganos, te va a dar un hijo, porque Él obra conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Y si Él dijo que va a suceder, aunque la naturaleza esté en contra, va a suceder, porque Él es el Dios que está por encima de su propia creación. Por eso no podemos o no deberíamos angustiarnos nosotros en medio de las crisis, sino que nosotros deberíamos esperar en la providencia de nuestro Salvador. No deberíamos desesperarnos, porque nosotros tenemos a un Dios que es todopoderoso, y no solo que es todopoderoso, sino que está con nosotros. Nosotros deberíamos tener confianza y esperar en la misericordia eterna de nuestro Salvador, esperar en Dios, y Él va a hacer. Dios hará conforme a su misericordia. Dios va a hacer conforme a su misericordia. Dios nos va a guiar conforme a su misericordia. Vamos a ver su brazo fuerte conforme a su misericordia. La razón de ser de Dios obrar de manera poderosa está en Dios, porque Él va a hacer para que su nombre sea engrandecido, para que su nombre sea glorificado. Y fue lo que no entendió el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel corre al desierto y detrás viene el faraón con todo su ejército y al frente tienen el mar, ellos dijeron: estamos perdidos, porque vamos a tener que arrojarnos al mar y morir, porque ahora vienen detrás los enemigos, no podemos cruzar porque delante hay un mar. Y olvidaron que el Dios de lo imposible estaba con ellos, el Dios que puede abrir el mar. Y Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco. Es un Dios poderoso. Nosotros no estamos hablando de una caricatura, estamos hablando del Dios que hace que las cosas sucedan conforme a su voluntad. Vaya conmigo al Salmo 37. Salmo 37, desde el versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldad. Hermano, lo que el salmista está diciendo: espera en Jehová, espera y confía, y espera el bien que vendrá de Jehová, porque nosotros estamos en las manos de nuestro eterno y todo suficiente Salvador, y Él va a obrar y Él va a hacer conforme a su voluntad. Cuando tú sabes que tú tienes a un Dios poderoso, entonces tú tienes confianza para esperar. Y era lo que había olvidado Zacarías.
Zacarías había olvidado a quién él le estaba sirviendo. Y fíjense cómo una persona puede estar sirviendo a Dios en el templo y no creer que Dios es poderoso para hacer conforme a su voluntad. Una persona puede estar sirviendo en la iglesia y viene y hace y predica y enseña y hace todo lo que hay que hacer en la iglesia, pero olvida que al Dios al que le sirve es un Dios poderoso. Manda a los demás a creer, pero él no cree. Manda a los demás a que los demás se sometan, pero él no se somete. Manda a los demás a que los demás vivan una vida piadosa, pero él no vive una vida piadosa. Y cuando se encuentra entonces frente a frente a las escrituras, en este caso de Zacarías se encontró con el ángel, pero cuando nos encontramos frente a frente a las escrituras, entonces tenemos que reconocer que nosotros también tenemos deficiencia y tenemos también que explicarnos y tenemos que enseñarnos las escrituras a nosotros mismos. Zacarías estaba en el templo enseñando, haciendo sus labores sacerdotales, haciendo sus sacrificios, estaba con el incienso. Y cuando el ángel le dice que tú vas a tener un hijo, él se sorprende y dice, ¿cómo va a ser? Mi esposa orina porque eso es un proceso natural, pero ya mi esposa los años, mi esposa no le llega la costumbre. Es avanzada en edad, le dice Zacarías al ángel, yo soy un viejo. Y ustedes los hombres saben lo que significa yo soy un viejo. ¿Verdad que sí? No habían pastillas en ese tiempo. Él era un viejo. No se podía ayudar porque quizá no consumían mucha chinola, porque sabe que la chinola es peligrosa. Pero él reconoce, yo soy un viejo. Y mi esposa es avanzada en edad. Pero lo está diciendo el hombre que está en el altar regando el incienso, hermano. Y esto a mí, hermano, me pone entre la espada y la pared a meditar. Porque puede que nosotros estemos haciendo la cosa para el Señor en automático y no entendiendo a quién le servimos, quién es el Dios que le servimos. Hay que debemos creer y confiar en Él porque ese es nuestro Dios. No es que yo le enseñe a los demás quién es Dios, es que yo viva como que ese es mi Dios. Es mi Dios. Una cosa es que yo te diga a ti quién es Dios y otra cosa es que tú me veas a mí vivir como que yo tengo a un Dios poderoso. No es que yo te diga Dios es poderoso, es que yo viva como que es así. Y eso era lo que no tenía Zacarías. Y esa es la dificultad que yo veo en Zacarías. Y ese es el problema que podemos tener nosotros. Que podemos ser hipócritas, queriendo que los otros se sometan cuando yo no me someto, queriendo que los otros vivan cuando yo no vivo, queriendo que los otros hagan cuando yo no hago, queriendo aplicarle las escrituras a todo el mundo, pero yo no me las aplico a mí, queriendo venderme como que yo soy el más espiritual, pero en el fondo yo sé que no es así, que yo tengo crisis y dificultad igualito que todos ustedes. Aquí no hay superhéroes. ¿Hay superhéroes? Levanten la mano y bájala. ¿Hay superhéroes aquí? No hay superhéroes aquí. Aquí ninguno somos superhéroes. Aquí somos cristianos. Tenemos crisis con el pecado, tenemos lucha con el pecado. Todos los días tenemos que levantarnos con el deseo de no fallarle a Dios y conscientes de que lo vamos a hacer. Y que nosotros amamos a Dios de manera sincera, no de manera perfecta, porque no somos perfectos. Pero yo no puedo pretender que yo sé que yo no soy perfecto y yo me chanceo cuando yo cometo cualquier cosa, pero a mi hermano le aplico todo el peso de la ley. Zacarías está en el incienso, está envuelto en las cosas espirituales, pero cuando tiene que creer demuestra una debilidad. ¿Usted cree que él no había leído el Antiguo Testamento donde decía que
que Sara había dado a luz a los 90? ¿No lo había leído él? Claro que sí. Quizás hasta esto lo había enseñado a su esposa, a sus amigos en el templo, a los demás sacerdotes. Quizás lo habían compartido entre ellos. Lo habían compartido entre ellos. Pero a la hora de ser él el que tiene que vivir eso, ahora la cosa es más compleja y más complicada. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirá mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú eres un Dios que se complace en la verdad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañoso abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santuario en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, regocíjense, alégrense todos los que confían en Jehová. En medio de cualquier circunstancia, entonces, hermanos, la receta para las circunstancias difíciles es esperar en Dios. Esperar en su gracia y esperar en su misericordia. Lucas nos dice en el capítulo 18, versículo 27, dice Lucas, el Señor hablando, lo que es, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Nada. Y permítanme ir cerrando ya. Lucas capítulo 1, versículo 19. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se había demorado en el santuario, pero cuando salió no le podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Yo no quiero ahora que ustedes vayan a creer que todo el mudo que usted ve en la calle fue porque vio un ángel. No. Creo que Zacarías vio el ángel y ¿qué le dijo el ángel? Te va a quedar mudo. Salió mudo, no podía hablar. Ahora, todos los mudos que vemos en la calle fue porque vieron un ángel. No. Claro que no. Yo siempre digo que yo no he visto ni siquiera la uña de un ángel. Ni me interesa. Porque para nosotros es suficiente las escrituras. Nosotros no necesitamos ver más que su palabra. No necesitamos aplicar más que su palabra. No necesitamos vivir más que conforme a su palabra. Nosotros necesitamos creer su palabra y descansar en la palabra del Señor. Versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho Jehová conmigo en los días en que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Y entonces allí ellos pudieron tener al niño. El papá cuando Elizabeth dio a luz, entonces el papá pudo hablar y decir cómo se llamaba el niño, porque ya estaban buscándole un nombre. Estaban buscándole el nombre ya. Y entonces él puede hablar y decir, no, el niño se llama Juan,
porque Dios le había dado el nombre. Había una afrenta y Dios se la quitó. Y Dios le enseñó a Zacarías que tenía que aprender a confiar y que tenía que confiar en el Dios de lo imposible. Y nos dice a nosotros en esta mañana que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Dios de lo imposible, porque ese es nuestro Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Dios. Ayúdanos a vivir y a creer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y ayúdanos, Señor, a que nuestras acciones hablen de ti, Señor. Que nuestras acciones digan quién eres tú y quiénes somos nosotros que vivimos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.